Muy buenos días, estimados estudiantes del Nodo Ipiales. ¿Sí me escuchan? Gracias, profe, sí se la escucha. ¿Cómo está, Rosa? Buenos días. Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que los demás van llegando, ¿no? Entonces iniciemos, porque como queda la grabación, entonces luego pueden revisar el video. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Está ingresando Yanira y Joana. A ver, un segundito. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro virtual. Es un gusto, estimados estudiantes del Nodo Ipiales, saludarles. Mi nombre es Nurito Barreina. Espero que en este encuentro, hoy 5 de marzo del 2022, podamos comprender los pasos para trabajar la guía 2 y espero que sea muy participativa el encuentro. Y el día de ayer les envié algunos recursos, entonces les sugiero de pronto que los tengan a su alcance. Si de pronto no tienen el acceso o se les pierde la conectividad por algún momento, entonces que los tengan los documentos para que podamos darle seguimiento. ¿Listo? Entonces, en esta mañana quiero compartirles una pequeña reflexión, espero que les guste y pues que les deje un mensaje. Entonces, regálenme un ratico, voy a compartirles pantalla. Ahorita me informan. Serían tan amables, me dicen, ustedes miran la pantalla. Sí, profe. Sí, se mira, profe. Listo, muchas gracias. Bueno. Entonces en este momento vamos a prestar atención. El halcón y la... Este video se llama El halcón y la rama. Sí, es una pequeña reflexión. Una vez, un rey recibió 2 magníficos halcones peregrinos como regalo de uno de sus vasallos. Eran los pájaros más hermosos que jamás haya visto. Aunque los halcones eran todavía muy jóvenes en aquel momento, eran hermosos ejemplares preparados para ser guardados en su corte específicamente. El rey llamó al halconero principal y entregó a los 2 hermosos pájaros para que fuesen entrenados. El halconero entrenó a las aves durante meses. Pero un día el cetrero informó al rey que uno de los halcones volaba y se elevaba en el cielo, mientras que el otro no se había movido de su rama desde el día en que había llegado. Nunca antes me había encontrado con un pájaro tan testarudo como este, le quejó el entrenador al rey. Siguió describiendo cómo la criatura ignoró, rechazó y atacó obstinadamente cada uno de sus intentos. Puede que haya algo malo con este pájaro. Simplemente no volará, dijo el entrenador. El halconero era uno de los mejores de la tierra. Sus talentos fueron muy elogiados por todos los que lo conocieron. Así es que el rey decidió darle al entrenador un poco más de tiempo
para hacer que el pájaro volara. Pasaron los meses, pero el halcón nunca se movió de la rama. Los reyes convocaron a todos los curanderos, hechiceros y otros entrenadores de toda la tierra para hacer volar al halcón. Pero ninguno de ellos tuvo éxito y el ave no se movió de su percha. Un día, un granjero pasaba por el palacio y escuchó hablar del testarudo halcón que no quería volar. Pensó que intentaría hacer volar al pájaro. Habiendo probado todo lo demás, el rey estaba desesperado por hacer volar al pájaro. Así es que permitió que el granjero intentara hacer volar al halcón. A la mañana siguiente, mientras el rey estaba encantado de ver a los dos magníficos pájaros elevándose en el cielo desde su balcón, el rey no fue testigo de la hazaña, por lo que hizo que el granjero lo llevara ante él para que respondiera a sus preguntas. «Me gustaría saber tu secreto», dijo el rey. «Dime, ¿cómo lograste lo que los hombres más entrenados, intuitivos y sabios no pudieron? ¿Cómo hiciste volar al halcón?» El granjero miró desde debajo de su frente. En realidad fue bastante simple. Su Alteza, acabo de cortar la rama en la que el pájaro estaba posado. Todos estamos hechos para volar, pero a veces nos sentamos en nuestras ramas, nos aferramos a las cosas que nos son familiares y nunca intentamos cambiar. Las posibilidades en el mundo son infinitas, pero la mayor parte de ellas permanecen sin descubrirse porque nunca intentamos ir más allá de nuestra zona de confort. Nos conformamos con lo familiar, con lo cómodo, con lo mundano. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, destruir la rama del miedo a la que nos aferramos y liberarnos para poder volar. ¿Qué les pareció la reflexión? ¿Qué me pueden compartir? Buenos días, profesora. ¿Cómo está Julia Alexandra? Bien, gracias a Dios. Es una bonita reflexión, ¿no? Tiene toda la razón. Muchas veces nosotros nos quedamos estancados en una sola parte, ¿no? A veces tenemos dificultades, problemas, tanto en la vida, pero nosotros a veces nos aferramos tanto a eso que, como lo dijo ahí, ¿no? Es nuestra rama. Estamos posados ahí, pero nunca tratamos de buscar otros caminos, otras salidas, otras alternativas y tratar de volar, ¿no? Tratar de buscar otras, como se dice, otras metas, otros sueños. Muchas veces nos quedamos allí con una mentalidad, como dijo, pesimista. A veces no intentamos, como dice, tratar de explorar más allá de esos límites que nos han enseñado en la vida. Entonces, me parece una buena reflexión y de verdad, pues, como que tenemos que dejar esa rama ya ahí, ¿no? Las cosas que nos atan, lo material, o muchas veces cosas familiares, como lo dice, y tratar de volar y buscar nuestros sueños y decir así, pues, que nunca es tarde para emprender unas nuevas metas, un nuevo sueño con que construir nuestra vida. Todavía tenemos tiempo. Esa sería mi opinión. Gracias, profe. Muchas gracias, Julie, muy amable. Está levantando la mano Diana. Diana, buenos días. Buenos días, profesora. Pues esta reflexión es muy bonita y a veces pues nos pasa a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces uno quiere aferrarse a las cosas, pero llega un momento que uno lo sacude, ¿no? Y entonces en ese momento es como que uno toca ver qué es que se hace y sacar fuerzas de donde no hay y continuar.
porque uno a veces está en lo mismo y en lo mismo, y si uno no le pasa eso, uno como que sigue ahí. Pero pues antes de que a uno lo sacuda alguien, como esa fuerza, entonces como que uno mejor toca ir pensando en positivo y seguir, ¿no? Para que no nos llegue como el pajarito que le cortan la rama y como que a la fuerza le tocó. Eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, muy amable. ¿Alguien más? Por ahí mire otra manita levantada. Estamos en la sala 40 personas, ¿verdad? Entonces, si de pronto necesitan participar, por favor, levantamos la mano y vamos tomando el turno. Listo, chicos. Entonces, en la presentación hay unos enlaces para que ustedes los puedan ver acerca de la reflexión. De pronto, si les gusta repetir el video, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿me dicen? No, profe. No está compartiendo pantalla. Muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a la presentación. Me voy a acercar un poquito al micrófono. En este momento ya. Ahí sí, ¿están observando las diapositivas, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, este es nuestro primer encuentro con el nodo Ipiales. Aquí está el título de la presentación, el código de nuestro curso. Y a continuación vamos a dar paso a la presentación de la primera unidad. Recuerden que en la primera unidad estamos trabajando los conceptos de la primera infancia como sujetos de derecho, política pública. También tenemos la Convención de los Derechos del Niño y el enfoque de protección integral de los derechos de la primera infancia, ¿no? Entonces, ahí los enlaces. Pero dentro de nuestra primera unidad, lo que les quiero recordar es que ya entramos a nuestra actividad intermedia, ¿verdad? Ahorita continuamos a nuestra actividad intermedia. Entonces, dentro de la presentación del curso están en las unidades. Recordemos que tiene el componente teórico y metodológico también. Son los 3 créditos, o sea, las 3 unidades. Y el aprendizaje está basado en los problemas, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos en esta actividad intermedia 2 conceptos fundamentales, que es el reconocimiento de los derechos del niño, ¿sí? Como sujeto de derechos, y la apropiación del enfoque en la atención integral de la primera infancia, ¿no? De todo lo que hace referencia a los programas de atención. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta para hoy darle continuación pues a la explicación de la guía. Dentro de esta parte también tenemos la aplicación dentro del contexto o los sitios donde ustedes se encuentran, ¿sí?
Sabemos que la profesionalización está dirigida a las comunidades afro e indígenas del departamento de Nariño. Entonces sí es importante que ustedes se apropien de ese escenario y que tengan en cuenta el contexto para realizar la actividad número 2, ¿no? Desde este espacio, pues quiero que hoy despejemos las dudas sobre la actividad. Yo les compartí los recursos, entonces vamos a dar lectura luego de ellos, ¿sí? Para ir teniendo poco a poco conocimiento de lo que vamos a hacer, ¿no, chicos? Recuerden que el curso, las actividades tienen que ser presentadas de forma oportuna. Es un curso pues que se lo puede habilitar, pero pues la idea es que ustedes tengan toda la disposición del tiempo, ¿sí? Ya que nosotros tenemos ese acompañamiento hacia ustedes, ¿no? Y debemos de aprovechar estos espacios y los encuentros que tenemos en el CIPAS, ¿sí? Estar muy pendiente de los correos electrónicos, de los mensajes que tenemos en el grupo, para poder desarrollar un buen trabajo. ¿Listo, chicos? Entonces, les voy a compartir el documento para que vayamos haciendo lectura del mismo, ¿listo? Regálenme un ratico. Bueno, en referente a la lectura del módulo, al sílabus y a los recursos que se les ha facilitado, ¿ustedes qué me pueden decir? Si los han leído, si han comprendido el contenido, o qué dificultades han tenido en el trayecto de estas semanas. De pronto los enlaces que estaban en la guía estaban un poquito como complicados en la descarga, por eso yo, la verdad que estaba como difícil porque había que seguir unos pasos para la descarga de los, son audiolibros y son libros digitales, entonces sí tenían un poquito como, estaban como muy pesados y eran difícil de descargar, pero ya les compartí los recursos, entonces me gustaría saber si ya les han dado un poquito de lectura al módulo, a todos los recursos que ustedes tienen y que han comprendido o a qué les hace referencia el concepto de políticas públicas y atención integral. ¿No han leído nada? Chicos, si tienen acceso al audio. Profe, buenos días. Pues las Ya. políticas públicas trata sobre los derechos, ¿no? Pues aquí los de la infancia nos habla todo lo que se concibió los derechos, de que cuáles son los que se tiene que resaltar como con más, pero en una parte pues dice que todos van unidos como encadenados, ¿no? Si se incumplen uno, pues entonces está afectando a los otros. Pues eso es lo que entendí yo de políticas públicas y cómo buscar la forma para que se integren y no dejarlos por un lado, ¿no? Para que la gente los conozca. Sí, muchas gracias. El módulo estaba bien explicado, ¿no? Está bien redactado la introducción, el paso a paso del desarrollo del curso, ¿sí? Tenemos una buena herramienta que es el módulo, entonces hay que aprovechar
este recurso, porque de pronto a veces sucede que se van a otros recursos, pero pierden como la esencia, ¿sí? De pronto no hay coherencia de pronto en la realización de las actividades, porque pues buscan otros recursos que no son apropiados. Pero en el módulo está bien explicado todo lo que hace referencia a lo de políticas de atención integral a la primera infancia, ¿sí? Y aprovechar también los enlaces y las referencias que tenemos ahí. ¿Alguien que quiera participar? Gracias, Diana, muy amable. Joana Caterine Arcos está participando por el chat, pero no le mire el mensaje. A ver, se me perdió. Joana. Joana Caterine dice, lo que entendí sobre la política pública es más que todo prevenir distintas problemáticas, buscar el bien común para buscar el desarrollo de la sociedad. ¿Qué más conceptos tienen, chicos? Gracias, Joana. Profe, buenos días. Buenos días, Omaira. Sí, buenos días, profe. Pues sí, ¿no? Con respecto a lo de la política pública, entender pues que sí, los derechos fundamentales son los más importantes, ¿no? Ya que los niños pues son sujetos de derechos y como decía la compañerita, debemos tener en cuenta todos los derechos, no solo el derecho a la familia, el derecho a la identidad, el derecho al reconocimiento, sino el derecho también a la participación. Digamos, todos los derechos son importantes y van encadenados unos de otros. Si llega lo que decía la compañera también a fallar uno, pues está vulnerando, digamos, el proceso tanto de acompañamiento como el proceso integral en crecimiento y desarrollo de los niños, de las niñas y también de todas las personas, ¿sí? También pues esta política pública nos acerca un poco a tener en cuenta como la noción de nosotros tocarnos un poco, de exigir, ¿sí? Nosotros tenemos que exigir a diario y exigir también la prevalencia de estos derechos, no el hecho de que de pronto uno, un ejemplo, no tengamos el reconocimiento paterno. Entonces, ¿cuál es nuestra exigencia como seres humanos? La exigencia es que se abran rutas, se consolide, digamos, este proceso, ¿para qué? Para que los niños y niñas puedan tener una identidad, ¿sí? Tener el reconocimiento paterno, si fuese el caso. Lo mismo, digamos, activar todos estos procesos para que ningún derecho fundamental pues quede también a la deriva, ¿sí? Este es lo de la política pública, que hace referencia a que los niños son sujetos de derechos en cuanto las personas, en cuanto nosotros mismos, digamos, en cuanto a las instituciones, se hace la debida gestión para que ningún derecho sea vulnerado. Muchas gracias. Muchas gracias, Omaira. Sí, importante lo que usted está diciendo porque dentro de las políticas públicas tenemos que conocer las rutas, ¿no? De atención integral y sabemos que hay un papel articulado, ¿no? Dentro de todos los entes territoriales y es ahí donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Cuando están vulnerando algún derecho de nuestros niños, ¿sí? Ahí es ese papel relevante para apropiarnos y hacer valer los derechos de los niños. Muchas gracias, Omaira. ¿Quién más quiere participar? Disculpe, está Dayana Yanascual y Dayana Gabriela Patiño, ¿verdad? Ya, estaba confundida. Sí, profe. Dayana en la escuela. Sí, profe Buenos Dayana días. Patiño, buenos días. Buenos días. Listo, gracias. ¿Qué opinión les deja el documento hasta aquí o qué papel fundamental piensan que juegan ustedes como estudiantes en referencia a la acción de políticas públicas? Chicos, ¿cómo actúan?
Sandra Ceballos, ¿quiere participar? Profe, ¿Sí? vea, dice unos compañeros que no los deja ingresar. Ah, ya. A ver, ya le pido el favor a la profe Viviana y no me sale el mensaje, no, yo no puedo ver. Sí, Ya les dejé ingresar. ¿Sí? Ah, ya, muy amable, muchas gracias, profe. Me llegó un mensaje de la profe María Mercedes que dice que Viviana Carolina Ruano tiene inconvenientes, ¿no? Para conectarse por motivos de salud. Muchas gracias, ya la tengo en cuenta. Bueno, chicos, bienvenidos a los que ingresaron en este momento. Si de pronto hay alguna dificultad, porfa me dicen para poder ver de qué manera podemos solucionar. ¿Listo? Buenos días, profe. Buenos días, Nancy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Sí, yo no podía ingresar, profe. Ah, ya. Bienvenida, Nancy. Gracias. Bueno, Nancy, estamos tratando la primera temática que hace referencia a la primera unidad, ¿sí? Recordemos que en la primera unidad tenemos a consideración y tenemos que tener en cuenta como relevancia los derechos fundamentales de los niños y niñas, ¿sí? Y donde se mira al niño como sujeto de derechos. Entonces, eso es lo que estamos tratando en este momento y lo que les estaba preguntando es que si de pronto han leído su recurso, su módulo, el sílabus, la primera actividad, pues ya la realizaron, pero en referencia a la segunda actividad, ahí hay unos enlaces. Quiero saber qué les ha parecido el contenido, qué piensan. A ver, Julia Alexandra. Sí, profe, yo ayer estaba leyendo, pero la verdad no logré comprender lo que dice ahí. Sí hay mucho texto, dijo, pero pues muchas veces como que hay esas palabras que nosotros a veces no entendemos. Yo, por ejemplo, pues ahí como que queda como complicado para uno pues lograr descifrar esos contenidos que allí dicen, ¿no? Pues al leerlos sí se lo lee, pero pues yo la verdad no logré comprender qué mensaje es lo que deja allí. Listo, Julie, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que dentro de la parte del módulo está como más especificado a la atención integral en Colombia, ¿sí? Y las lecturas que nos sugiere la guía 2 hace referencia a la intervención de pronto y a ese análisis de cómo se maneja la atención integral de la primera infancia en América Latina. De pronto de ahí es como el inconveniente, Julie, para trabajarla. Por eso quiero aprovechar este espacio y ahora si surgen más preguntas y me gustaría como saber, sí me interesa que ustedes sepan y conozcan bien los recursos que tienen, ¿sí? Porque yo les he compartido por el correo electrónico y por el grupo de WhatsApp, pero sí quiero saber que si comprenden. Ustedes saben que muchos tienen diferentes habilidades y pues cuando es algo nuevo, obviamente desconocemos la temática, ¿no? Pero de pronto los que ya hemos trabajado todo lo que es la referencia a lo de políticas públicas, sabemos que está dirigida a la protección y a la atención integral en la primera infancia. Entonces, como es algo nuevo, Julie, no te preocupes, vamos hoy a dar paso a las lecturas que están dentro del módulo, ¿no? Perdón, están dentro de la guía. Por eso lo descargué todo los dos libros, o sea, el primer libro que nos refiere el autor Roger, y la segunda parte es ese análisis en CIPI, es el Sistema de Información a la Primera Infancia de América Latina. Entonces,
es importante leer también los encabezados, ¿no? Porque si solamente nos vamos a las páginas que tenemos que leer, pues no vamos a tener como la conexión y no vamos a comprender lo que estamos leyendo. Entonces, sí sería como importante como tomar la parte principal de la lectura y luego continuar con las guías, ¿no? Pues porque es un poquito como extenso, pero poco a poco si vamos leyendo, pues vamos a comprender. Y sacar aparte en un papel de pronto los términos que ustedes no comprendan y pues preguntar o en la semana que tenemos el encuentro CIPAS con ustedes, entonces ahí aprovechar ese espacio y despejamos dudas y vamos a trabajar para que ustedes puedan realizar su actividad, ¿no? ¿Alguien más ha tenido dificultades? Gracias, Yuli, muy amable. ¿Alguien más ha tenido dificultades de pronto con los recursos o que les ha parecido el material? ¿Si han leído su módulo? Lo que yo les decía, el módulo está bien explicado, o sea, me parece que está como muy ordenado, organizado para que realicen el paso a paso de las actividades. El primer paso ya lo realizamos, ¿no? Que fue el análisis. El paso número 2 ahora es la contextualización, ¿sí? Dentro de sus territorios, de sus contextos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta el módulo y las lecturas. ¿Alguien más, chicos? O si no, vamos a dar paso a las lecturas y me gustaría tener la participación de ustedes para que me apoyen con la lectura, ¿sí? Por párrafos, para ir leyendo por párrafos y voluntariamente que levanten la mano o por turnos, activan su micrófono y vamos realizando la lectura. ¿Listo? Entonces les invito, gracias Yuri, les invito pues a que vamos participando. Voy a activar la presentación y luego ya les facilito el recurso, ¿no? Ya los tengo listos. Ay, me olvidé compartir. Si de pronto se pierde la pantalla, porfa me dicen, ¿vale? Sé tener dificultades con esto. Ahí se observan la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para los estudiantes que ingresaron hace un momento, esta es la presentación del recurso de las diapositivas. Ya se los voy a facilitar. Ahí compartimos tengo los enlaces de unas reflexiones. Les invito pues a que ustedes en su espacio, cuando tengan tiempo, las revisen, ¿verdad? Les estaba diciendo que en la primera unidad, tenemos los conceptos de las políticas y programas internacionales. Ahí es de pronto donde dice Julie que tiene el inconveniente, porque son diferentes casi de lo que tenemos en la primera parte del módulo, ¿sí? Nos habla todo hace referencia, tanto en todos los documentos, todo hace referencia a la acción de las políticas y programas de atención integral para la primera infancia. Lo más importante es que tengamos en cuenta los conceptos, ¿sí? Los conceptos, sobre todo, tener en cuenta es que el niño es sujeto de derechos, ¿no? Entonces, todas las políticas públicas, ¿qué van a hacer? Van a cumplir la función de proteger, promover y permitir desarrollar todas aquellas estrategias para proteger y favorecer los derechos fundamentales de los niños, ¿no? También tenemos dentro de las lecturas una parte que es importante, que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Esto lo encontramos hay una comisión intersectorial aquí en Colombia que se encargan de velar por los derechos de los niños. Y también tenemos el enfoque de protección integral de los derechos de la primera infancia. O sea, mirar qué acciones se cumple o no se cumple
dentro de sus contextos, dentro de sus territorios. En sí, esa es como la síntesis de la actividad. Entonces, les voy a dar paso a la presentación. Le voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo miren. Profe, disculpe que la interrumpa, dice la compañera Erika que tiene problemas para conectarse, que entonces le diera informando. Erika, ¿qué? ¿Me regala el apellido? Canacuán. Erika Canacuán. ¿Ella será la que ingresa y sale? De Panán es ella, porque dice que el internet está como inestable, entonces debe ser a lo mejor, pues, Erika Canacuán aparece. Ya, muchísimas gracias. Muy amable por la información. Bueno, aquí tenemos. Ahí estamos mirando la rúbrica, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Ahí estamos mirando la rúbrica. Entonces, vamos a dar un poquito de lectura a la rúbrica. Miren, aquí está la presentación, pues, del curso. Siempre el título. Hay que tener en cuenta esto siempre para la portada, ¿no? Pero miro que ustedes ya vienen realizando un buen trabajo, porque todos los trabajos en su gran mayoría tienen la que es la plantilla bien elaborada de la portada, con los títulos, todo correcto. Entonces, recordemos que esta actividad es intermedia, que tiene un valor de 110 puntos, ¿no? Se inició el lunes 21 de febrero y culmina el sábado 19 de marzo del 2022. Entonces, lo más importante es tener en cuenta cuál es el objetivo que esperamos para el desarrollo de esta actividad. Entonces, con esta actividad, ¿qué se espera? Conseguir los siguientes resultados. Explicar el cumplimiento de los derechos de los niños y su incidencia en entornos sociales a partir de una situación cotidiana. En esta situación cotidiana es la que ustedes van a realizar su aprendizaje basado en la problemática, ¿no? Que ustedes van a encontrar. Entonces, desde sus comunidades afroindígenas y vamos a tener en cuenta como la realidad de lo que se está viviendo dentro de cada territorio, ¿no? Aquí nos dice, en este espacio vamos a aprovechar para ir paso a paso para que no le pase lo que dice Julie. Bueno, en este espacio hay que tener en cuenta como referencia estos enlaces que están dentro de esta guía que hacen parte de la unidad 1. Entonces, retomando el documento de Roger, el enfoque de protección integral de los derechos de la primera infancia en América Latina a estudiar, debemos de estudiar y leer la página, dice, de la 18 a la 21, ¿no? Esto les tengo bien explicados en esta presentación. Entonces, aquí nuevamente, ¿no? Esto es lo bueno de esta aplicación, que podemos abrir las pantallas sin ningún inconveniente. Entonces, en esta parte, chicos, hay que tener en cuenta que el trabajo es grupal, ¿no? El trabajo es grupal, pero algunos estudiantes a veces me dicen que tienen dificultades para trabajar en grupo, pues que se le presentan muchos problemas. Entonces, en caso extremo, pues sí lo podrían hacer un trabajo individual, pero sería importante que ustedes, lo trabajen de manera grupal, pues para que tengan un buen desarrollo, para que puedan participar, realizar una retroalimentación de todos los casos, los conocimientos que ustedes tengan, y pues así se puede aplicar al desarrollo de la actividad. Entonces, como primer paso, dice, estudiar los textos de referencia dados para la unidad 1. Ahora los vamos a mirar, ¿no? Vamos a dar paso a las primeras lecturas. Aquí es donde les pido, porfa, que
me colaboren. Entonces, este es el primer documento que tenemos en enlace. Este documento se llama El enfoque de protección integral de los derechos de la primera infancia en América Latina, Julie, ¿no? Miren que aquí el título ya nos está dando otra visión de los derechos de los niños. Yo creo que aquí está el nombre del autor. Me disculpan que toca estarlo así como moviendo. Aquí hay una frase muy bonita, una reflexión de Gabriela Mistral, que dice, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Eso es importante, ¿no? El actuar cada día en pro de los niños. Retomemos la introducción, porfa, para dar como el inicio y como para que tengamos una idea del contenido de lo que vamos a leer, ¿sí? ¿Alguien que me quiera colaborar, por favor, con la introducción? Yo, profe. Introducción. Actualmente todos los países que conforman la región latinoamericana ratificaron la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, CIDN, y de este modo se posicionaron como garantes de su cumplimiento efectivo. Este compromiso desencadenó un trabajoso proceso de adecuación normativa a los principios que establece la CIDN y armonización del ciclo de sus políticas públicas al derecho internacional. En forma gradual, la CIDN se transformó desde su firma en un marco conceptual explícito para definir con precisión las obligaciones del Estado y la red de intervenciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los niños. CITEAL 2009-82-3. Eso. A más de dos, ahí nomás, o para abajo también. Regálame un segundito, espérame, lo voy a mover. Y entonces, aquí es importante conocer las siglas, ¿no? Las siglas CIDN es la Comisión Internacional de los Derechos del Niño. Ellos son los que velan, los que protejan y garantizan que se cumplan los derechos de los niños y la atención integral en Latinoamérica, ¿sí? Este documento está excelente, por eso se los compartí todos, no solamente las páginas, sino todos los documentos, para que ustedes lean, se apropien de los conceptos, y de pronto algunas palabras que ustedes desconozcan que las podemos trabajar, ¿no? Listo. Entonces, le agradezco. Y dentro de Colombia también tenemos lo que yo les decía, ¿no? La Comisión Intersectorial de los Derechos del Niño, pero dentro de nuestro país. Esa es la que se encarga de proteger, sobre todo el Ministerio de Educación y el ICBF, ¿no? En nuestro país. Pero este documento hace referencia en Latinoamérica. ¿Listo? ¿Sería tan amable, porfa, continúas tú o algo otra estudiante? Sí, ya continúo. A más de 2 décadas de iniciado este proceso, son destacables los avances que se han realizado en torno a la incorporación del enfoque integral de protección de derechos al momento de la sanción legislativa y producción de políticas públicas. Esto se refleja en parte en la presencia cada vez mayor del enfoque integral o alguno de sus componentes constitutivos en los nuevos cuerpos normativos y políticos de la región. Frente a esta evidencia, el propósito de este cuaderno es explorar el significado y alcance del enfoque integral de protección de los derechos consagrados en la Convención, particularmente para aquellos que conforman la primera infancia en Latinoamérica. Para ello se realizará un recorrido desde los orígenes del concepto en el marco del surgimiento de la CIDN. Luego se intentará precisar el significado que fue adquiriendo este enfoque para finalmente proponer herramientas destinadas a
Ya. Hasta ahí quedó. Dice. Sino que despacito para que no me les moleste la vista. Ah, ahí sigue, ¿no? Sí, porfa, espérame un ratito. Ah, destinadas. Ah. Ahí. Sino que le coloque un poquito a ampliar para que no le quede tan difícil. Ah, destinadas a esbozar el panorama actual de cada país respecto a sus avances en la construcción de un sistema integral de protección de derechos. Hasta ahí os sigo. De derechos. Me perdí. ¿Dónde está? Aquí encimita de la protección integral de los derechos de la infancia. Ya, gracias. Dije que rápido. Listo. La frase azul es un subtítulo, ¿no? Sí, porfa, continúa hasta culturales. Listo, a ver. La protección integral de los derechos de la infancia. La CIDN es el tratado internacional al que más países han adherido. Hasta el momento, 193 países, incluidos los 19 latinoamericanos. Lo han ratificado. Es el primer instrumento específico que instaura a los niños como titulares de derechos. Esto implicó una vigorización de los derechos humanos de los niños, dado que se les reconoce todos los derechos de los adultos y subraya aquellos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado en pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial. Es el primer tratado vinculante a nivel internacional que reúne en un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Ya. Muchas gracias. Entonces, hasta ahí, a ver qué comprendimos. La palabra esbozar es como rara, ¿no? Como diferente para nosotros. Entonces, este es como el actuar o realizar un plan de acción dentro de las políticas públicas de la primera infancia, ¿sí? Referente en cada país, ¿no? Me gustaría saber qué dudas tienen hasta ahí. No les gusta la temática, de pronto hay personas que dicen, ay, no, eso, qué pereza, porque trata la palabra de políticas, ¿no? Pero es una temática muy bonita porque es donde nosotros, si nos apropiamos, ahí es donde nosotros en el actuar podemos garantizar que se cumplan los derechos, ¿sí? Me gustaría saber, gracias por su colaboración en la lectura. Me gustaría saber que de pronto términos desconocen o hasta ahí qué idea tienen. Profe, buenos días. Yo tengo una duda ahí donde dice de la sanción legislativa. Discúlpeme, ¿sería tan amable, me regala su nombre? No lo puedo mirar. Andrés Rosero, profe. Ah, Andrés Rosero, ¿cómo está? Bien, gracias, profe. Ahí en donde le digo de la sanción legislativa no tengo claro. ¿De la sanción? Sí, profe, sanción legislativa, o sea, ¿a qué se refiere? Pues tengo entendido que la Comisión Internacional de Derechos es la encargada de proteger, ¿no? Como dicen los tratados. O sea, eso es un tratado especial en donde los países, ¿qué le digo? Pues recordemos que todo lo que hace referencia a las políticas públicas son acciones, ¿no? Que se deben implementar para proteger el desarrollo integral del niño, a proteger al niño como sujeto de derechos, como garantizar los derechos del niño. Entonces, cuando uno incumple, por ejemplo, si un padre incumple su cuota alimentaria o en su papel de padre, que hay una sanción. Entonces, esa es la función legislativa, como tratar de sancionar por el incumplimiento de que no se garantizan los derechos de los niños, ¿no? Es decir, los derechos fundamentales, chicos, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Como los primeros. Derecho a la educación. Derecho a la vida, a un nombre, muy bien. Nacionalidad. Ajá, ¿qué más? Derecho a un hogar, derecho a la libre expresión.
Listo. Dentro de Derecho a la salud. Muy bien, ajá, son los derechos fundamentales, ¿no? La vida, el nombre, el derecho a tener, ¿qué? Una familia, ¿no? Recordemos que dentro del accionar de las políticas públicas está la familia, el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde juegan un papel fundamental y hay ese accionar interinstitucional para proteger y promover los derechos de los niños, ¿no? Para garantizar esta atención integral. Siempre dentro de la política, si nosotros nos vamos atrás, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, en la Ley 1098 del 2006, ahí es donde se empieza en Colombia como a tratar de proteger más o ese accionar para garantizar el derecho del código en la infancia y adolescencia, ¿no? Para que no vulnera los derechos, para darles un buen trato, para que tengan sobre todo el derecho a la educación, ¿no? Y que se los trate a cada persona, a cada niño de manera individual, ¿no? Y que se le dé esa atención. Darles prioridad a los niños, ¿no? Entonces, eso es, Andrés, como lo que tú me preguntas. No sé si de pronto tengas alguna duda. No, profe, ya le entendí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Eso es lo importante, ¿no? Tener en cuenta estos espacios para que sepamos qué es lo que vamos a trabajar, ¿listo? Sabemos que también dentro de las políticas públicas están encargadas las entidades territoriales como alcaldías, gobernación, las instituciones y centros de salud, ¿qué más? Las instituciones educativas. Miren que aquí ya estamos trabajando, ustedes desde su primer momento de estudio de su licenciatura, miraron la introducción a la pedagogía infantil, ¿verdad? Yo creo que se acuerdan de un poquito o algo de lo que ustedes miraron. Ahí se trabajó todo lo que hacía referencia a, de los conceptos de primera infancia, de lo que es la educación inicial. ¿Alguien me dice qué es la educación inicial? Dentro de nuestro país, decimos que la educación inicial es un derecho impostergable para nuestros niños, o sea, debemos garantizar y promover la educación inicial, ¿no? Y miren que nosotros en las políticas que tenemos en Colombia se trabaja desde la preconcepción, ¿sí? O sea, nuestro país tenía que estar marchando bien porque estas políticas ya se vienen trabajando pues muchos años y cuando se le implementó como tal, fue cuando en el año 2016, con la ley 1804, que es la ley de primera infancia. Entonces aquí ya es donde se empieza a trabajar todo lo que es la atención integral. Y recuerden, eso sí, no quiero que se olviden, que todo el marco estratégico de las leyes empiezan basadas en unos estructurantes, ¿no? Es como decir las necesidades que tenemos y que tienen en cada país, ¿sí? ¿Se acuerdan de los estructurantes de la educación inicial? ¿Quién me dice cuáles son los estructurantes de la educación inicial? Una clave, cuidado y crianza. ¿No se acuerdan? Bueno, entonces está cuidado y crianza. Profe, ahí sería lo de la salud, muy bien, la alimentación, bueno, alimentación, nutrición, ¿no? Eso, sí, esa va ahí unida. Ajá. ¿Cuál más? Educación inicial. Muy bien. El juego, como que era, o la recreación, algo así. Eso, la recreación. Y el último, el ejercicio de la participación ciudadana. Y ese es el más, el que se trabaja dentro de las políticas públicas, ¿no?
que los niños vayan teniendo esa educación, que los niños tengan ese acceso a las políticas públicas, ¿no? Y aquí se trabaja los 4 entornos en nuestro país. Entonces tenemos el entorno educativo, el entorno salud y el entorno espacio público. Y el entorno hogar. El entorno hogar es el principal. Ahí es donde se le garantiza, se debe, pues ese es el ideal, ¿no? Por eso se trabaja desde la preconcepción, donde los niños tengan derecho a una familia. Pero pues ahí es donde se vulnera, ¿no? Porque sabemos que hay gran cantidad de madres solteras, que la mayoría de hogares pues están constituidos solamente por la mamá y el hijo, o los hijos, ¿sí? Y miramos la ausencia por parte paterna. Entonces, ahí es donde hacemos como que al revés las cosas, ¿no? Porque la política está implementada, está dada para el accionar, pero lastimosamente como muchas veces hacemos las cosas al revés, entonces no permitimos que se ejecute la política de cero a siempre, ¿no? Que es la ley 1804 del 2016. Esta es una política pública, es decir, que no importa cuál gobierno venga, debe estar implementada, ¿no? Y hay unos contenidos bien, no sé si de pronto les interesa, hay unos documentos bien importantes, que hay una estrategia hasta el 2030, que es un accionar pues como especial para los niños, para que de pronto lo tengan en cuenta en sus documentos. Bueno, entonces, este es como el encabezado, ¿no, chicos? Ahora voy a pasar a la página 18, de pronto si Andrés o alguien que me quiera colaborar. Espérenme que se me perdió. Ya la moví. Entonces vamos a ir a nuestra página 18, que es la que nos pide la guía. Ustedes sí saben cómo buscar, chicos. Miren, aquí tienen los números. Aquí tienen los números, entonces se le escribe el número de página y se le da enter, entonces salta ahí a la página. Y de pronto alguna palabra que ustedes quieren buscar, se le da en esta lupa, donde está aquí iluminando, se le da buscar, escriben correctamente la palabra y le dan enter, y es como más fácil de pronto si ustedes quieren retomar la lectura, para que tengan en cuenta esos tips, como para agilizar de pronto cuando uno vuelve a leer, ¿no? Entonces, antes de pasar a la página 18, en la página que estábamos leyendo, nos habla de una finalidad, chicos. La finalidad de los conceptos es que los derechos son interdependientes, dice, que el goce de uno depende estrechamente del cumplimiento de otro. Lo que nos decía la compañera Julie, ¿no? Que van, como decir, de la mano, uno tras de otro, si no se puede interrumpir para que no se dañe el proceso. Entonces, ese es como darle el cumplimiento de los derechos, y por ello las políticas públicas dice que deben impulsar el reforzamiento, el conjunto de todos los derechos. Ahora sí vamos a ir a nuestra página 18 y, a ver, ¿esta es la 18? Sí, esa era la 18. Esta es la 18. Miren qué bueno que ustedes lo tengan ya en... ahí estaba, como les envié, como más comprimido para que lo puedan tener en sus celulares también, ¿no? Entonces, aquí, alguien que nos quiera leer. Entonces, estos son los componentes de la integralidad de las políticas dirigidas a la primera infancia. Esto aplica tanto en Colombia y lo que nos pide la guía 2, que tengamos en cuenta todos estos conceptos, todo cómo se maneja en América Latina. ¿Listo? ¿Alguien que nos quiera de pronto colaborar, porfa, con las lecturas? Yo, profe. Listo, gracias. Yo le voy corriendo la página. Bueno.
A ver, el cuadrito variables e indicadores, ¿no? Bien, sí. Universalidad, atención particular. Ajá. Primero, ¿cuál es el enlace de la política? A, abordaje universal. B, orientación a grupos de atención prioritaria. C, combinación de un abordaje universal con enfatización de grupos vulnerables. Tenemos arraigamiento de la política en la sociedad. ¿Cuál es la población objetivo? Distinguiendo grados de amplitud. A, niños. B, familias. C, comunidad. Aquí mismo encontramos otra pregunta. Se desarrolló una alianza sociedad civil, Estado en el proceso de implementación de las políticas. Multidimensionalidad, unidimensionalidad. Se hace mención de los grupos de derechos siguientes. A, derechos y libertades civiles. B, derecho al bienestar y a vivir en un entorno familiar y a recibir un trato adecuado en él. C, derechos a la salud. D, derecho a la educación. E, derecho a medidas especiales de protección y reparación para grupos vulnerables. Intersectorialidad, coordinación, sectorialidad. ¿Cuál es el nivel de coordinación de la política? A, coordinación por una instancia nacional de coordinación, Presidencia, Secretaría de la Niñez. B, ahí, profe, está un recuadrito, no. Ah, ya. A ver, espérame. Ya lo muevo. Ese cuadrito se mira ya, entonces. Como acá no puedo mirar lo que estoy compartiendo. Gracias. Listo. A ver, la pregunta era, ¿cuál es el nivel de coordinación de la política? A, coordinación por una instancia nacional de coordinación, Presidencia, Secretaría de la Niñez. B, participación de varios ministerios sin instancia formal de coordinación. C, involucramiento de un solo ministerio. Descentralización o centralización en el proceso de implementación. ¿Cuál es el nivel de dependencia de la política? A, nacional. B, nacional y regional o provincial. C, nacional, regional y municipal. Siguiente pregunta, en el mismo es, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? A, internacional y nacional. B, nacional. C, nacional y subnacional. Consolidación de la institucionalidad. ¿La intervención está prevista a largo plazo? A, plazo indefinido. B, plazo definido. Mecanismos de seguimiento. ¿Se diseñó un mecanismo de monitoreo? A, evaluación externa e interna. B, evaluación externa. C, evaluación interna. Y D, no se evalúa o no se hace mención. Aquí mismo encontramos otra preguntita. ¿En qué medida se cumple el artículo 44 de la CIDN en sus siglas sobre la entrega de informes Comité Internacional de los Derechos del Niño? Número de informes entregados al comité. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí vamos despejando dudas. Entonces, en base a todas estas preguntas, miramos cuando nos habla, por ejemplo, en esta parte de que dice intersectorialidad y coordinación, sectorialidad, quiere decir la articulación, ¿no? De lo que le digo, los entes gubernamentales, alcaldías, gobernación, sector salud, sector público. Aquí están también
¿cómo se llama? Las juntas de acción comunal, bueno, las escuelitas, todas las partes donde están involucradas para trabajar, ¿no? Para realizar o velar que se garantice la atención integral. Entonces, este documento lo está trabajando como referencia en todos los países de Latinoamérica. Nosotros en los documentos que tenemos también los trabajamos aquí en nuestro país. Entonces, cuando estamos trabajando aquí en nuestro país, cuando ya está implementada la ley, en nuestro caso que es la 1804 del 2016, que es la ley de primera infancia, ¿sí? Con la estrategia. ¿Cuál es la estrategia en Colombia? La estrategia es de 0 a siempre. O sea, antes de la preconcepción y hasta los 6 años se trabaja esta estrategia, ¿no? Entonces, por medio de estas preguntas, ustedes, para el desarrollo de la guía, pueden mirar si esto se cumple o no se cumple dentro de su localidad, dentro de sus territorios, de su contexto en el que ustedes se encuentran, mirar si se cumple o no se cumple, ¿no? O sea, esto es como para darle un análisis, para que ustedes tengan como esta idea para las preguntas o para los casos que ustedes vayan a exponer, ¿sí? Porque si el grupo es de 5, pues tienen que presentar 5 casos y luego escoger uno. Luego vamos a mirar cómo vamos a trabajar la guía. Entonces, esta página es la que se me pasa. Entonces, voy a leer ese pedacito y luego ya me ayudan, ¿vale? Dice, el propósito de esta segunda dimensión es poner relieve algunos elementos constitutivos del enfoque de protección integral de derechos para caracterizar, en qué medidas las políticas orientadas a la primera infancia tuvieron presentes estos ejes durante el proceso de su diseño e implementación. Conforme a la población objetivo de este cuaderno y basándose en las informaciones del SIPI, que es el Sistema de Información de la Primera Infancia, es un sistema integral que hay de información de los países en Latinoamérica, ¿no? Ese es el otro documento que ahora vamos a trabajar. Esta propuesta se elaboró con base a una elección de las principales políticas actualmente vigentes en los países de la región. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es mirar si se cumple en nuestro país, qué relación hace diferencia hace o tiene como referencia y de pronto en cuál se diferencia en cuanto a los conceptos de la estrategia. Miren que aquí tenemos unos principios universales. Esto sí me gustaría, porfa, que me colaboren con la lectura. A ver, profe, yo le colaboro. Universalidad y atención particular. Listo. ¿Sí? El principio de universalidad es uno de los aspectos más significativos del enfoque de protección integral de derechos que promueve la CIDN para orientar el diseño de las políticas orientadas a este grupo poblacional. Se trata de construir un sistema de protección integral de todos los derechos de todos los niños. No obstante, la CIDN reconoce que hay grupos de niños que crecen en contextos en donde sus derechos se encuentran seriamente comprometidos. Desde esta perspectiva, el enfoque de protección integral de derechos se expresa en la capacidad de las políticas para equilibrar ambas consideraciones, en tanto estos se complementan porque en definitiva, mediante la adopción de medidas especiales, se busca equilibrar el alcance universal de los derechos. ¿Continúo? Sí, gracias. Listo. Arraigamiento de la política en las... ¿Perdón? Sí. Tranquila. Arraigamiento de la política en la sociedad civil.
Esta segunda subdimensión permite un acercamiento a la noción de corresponsabilidad. En este caso, se busca identificar el lugar de la política asigna a la sociedad civil, la familia y la comunidad. De este modo, pone en evidencia la articulación de acciones entre los distintos actores capaces de incidir directamente en la vigilancia y cumplimiento efectivo de los derechos de los niños durante las distintas etapas de elaboración y o implementación de las políticas y programas. Multidimensionalidad, unidimensionalidad. Unidimensionalidad. El enfoque de protección integral de derechos promueve la concepción holística del desarrollo de los niños, lo cual se expresa en el carácter multidimensional e interdependiente de los derechos. Desde esta perspectiva, es esperable que a medida que las políticas orientadas a la primera infancia se guíen por los principios de la CIDN, tiendan a abarcar una cantidad de derechos cada vez mayor. Listo. A ver, ahí un momentito, por favor, gracias. Ahorita continuamos. Aquí nos habla estos dos términos, ¿no? Bueno, en el primer párrafo dice el arraigamiento de la política de la sociedad civil. Aquí nos habla del Estado, familia y sociedad, ¿no? Y de ser corresponsables en acción de garantizar los derechos de los niños, ¿no? Esas son como las vías, pues, para que se dé esta protección integral paso a paso. En este segundo párrafo nos habla de la multidimensionalidad y unidimensionalidad. Aquí recordemos que el niño es tratado como sujeto de derechos, pero el niño es tratado como un ser individual, único, ¿sí? Cuando hablamos de ser multidimensionales, nos está hablando del desarrollo integral, ¿no? De la capacidad holística del niño, es decir, que el niño es un todo, ¿sí? Y para él todo el entorno también tiene que ser un todo, ¿no? Que el niño tenga esa protección en cuanto a su desarrollo integral, ¿no? Lo que hace referencia a salud, hace referencia a salud, alimentación y nutrición, ¿no? Que son procesos diferentes, pero nos van a garantizar y proteger, pues, obviamente, la salud del niño. Y cuando hablamos del niño como ser holístico, estamos trabajando aquí lo de las dimensiones del niño, ¿sí? Porque en las dimensiones, ustedes recuerdan que trabajamos la parte, la dimensión cognitiva, la dimensión corporal, la dimensión, ¿cuál es más? Socioafectiva, comunicativa, estética, moral, la dimensión afectiva, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que dentro de esta parte, mirar que estas políticas nos permitan trabajar y que se ejecuten, ¿no? En las estrategias para que el niño tenga un buen desarrollo integral, ¿no? Entonces, esa es como la perspectiva de la estrategia que se dé la garantía, que miremos y garanticemos los derechos del desarrollo integral. ¿Listo, chica? ¿Quién es? ¿No? Sí. Listo, gracias. Bueno, por acá, intersectorialidad y coordinación, sectorialidad. La incorporación del enfoque de protección integral de derechos al ciclo de políticas públicas conlleva un esfuerzo por consolidar institucionalmente las acciones orientadas a la primera infancia para articular el trabajo conjunto entre las diferentes áreas del Estado. Es así que la construcción de un sistema de protección integral de derechos constituye la expresión más acabada de la institucionalidad que promueve la CIDN. En el extremo opuesto se encuentran las políticas sectoriales, encabezadas por un único organismo. Descentralización, centralización en el proceso de implementación.
La flexibilidad y capacidad de las políticas para adaptarse a los contextos locales constituye un aspecto relevante del enfoque de protección integral de derechos. Muchas gracias. Cuando hablamos también de descentralización, es el Estado en los planes, ¿cómo se llama? En los POTS, creo que se llama. Sí, los planes territoriales. Aquí hay unos recursos, ¿no? Entonces es donde los recursos en este caso, nosotros en Colombia, los recursos que están como más capitalizados en Bogotá, se empiezan a enviar, ¿sí? A los diferentes municipios y a la vez a las veredas, a las localidades. O sea, esa es la idea, ¿no? De estas estrategias, ¿no? Que se dé cumplimiento y que haya los recursos necesarios, ¿sí? Y que lleguen al rincón más profundo del rincón en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, deben haber unos recursos especiales y ahí es cuando ellos descentralizan, tienen que descentralizar estos recursos y enviarlos, ¿sí? No importa de pronto de qué condición de pensamiento político o que si votaron por X político, por el presidente actual, no. O sea, ahí es donde miramos que se debe garantizar que los recursos se den, ¿sí? Para toda la población, donde quiera que esté, ¿no? Así sea el rinconcito que haya por ahí más apartado, que lleguen los recursos. Entonces, de eso se trata. Y a nivel internacional hay el apoyo, ¿no? De los gobiernos, donde tratan de unir mancomunadamente y de permitir, pues, que hayan estos recursos para que se implementen las políticas, ¿no? Porque, pues, la estrategia de la política en primera infancia es como de pronto momentánea, pero más que se trabaja, la política es a futuro, ¿no? Para que haya una buena condición de sociedad al final. Ese es el objetivo. Pero a veces no hay las condiciones, pero no se aplican. Entonces, eso es lo que nos muestra este documento. A ver. Bueno, esta partecita es la que ya les había explicado. Aquí hay algo importante, ¿no? Cuando hablamos de estas dos partes, estamos hablando de las RIAs. Yo creo que ustedes de pronto tienen conocimiento de las RIAs, que son las rutas integrales de atención, ¿no? O si no, rutas de atención integral a la primera infancia, que son las entidades que le dan como ese bagaje para que se vaya paso a paso y que se dé garantía y cumplimiento de los derechos, ¿no? Sobre todo cuando hay vulneración de estos, por ejemplo, cuando hay casos de abuso, cuando hay casos de maltrato, cuando hay la explotación de menores, entonces se utilizan las rutas de atención integral. Entonces eso sería la consolidación de las instituciones, ¿no? La construcción de un sistema de protección integral de derechos y se requiere necesariamente el trabajo conjunto sostenido de todos los actores involucrados. Primer actor, la familia, el Estado y la sociedad, ¿no? Donde el bienestar de la infancia a lo largo del tiempo, de esta perspectiva, el enfoque de protección integral promueve la implementación de las políticas por plazo indeterminado, ¿sí? En nuestro caso, con la política y estrategia de Cero Siempre, esta es indeterminada, ¿no? Se trabaja desde la preconcepción, concepción, el primer mes de vida y luego hasta los 6 años, ¿no? En la etapa de educación inicial. Y aquí tenemos los mecanismos de seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento? Son los encargados de velar, como mirar, ¿no? De que se hagan como esos que les digo. O sea, primero como velar los sistemas de que, en nuestro caso en Colombia está el ICBF, que son como los encargados de proteger los derechos y garantizar los derechos de los niños, ¿no? En Colombia.
pero en el documento nos habla de una observación, ¿sí?, de seguimiento, dice, previstos durante el diseño de las políticas. Es decir, que como esto, todas estas políticas se construyen en base a las necesidades y de aquí surgen los estructurantes de la primera infancia, entonces hay un comité, pues donde ellos están valorando, mirando que se cumplan y cómo se van a implementar esta estrategia, ¿no? Aquí, en esta lectura, en esta página, nos dice que nos habla de una parte cualitativa, ¿no? En la atención, o sea, cualificar. Entonces, cuando hablamos de cualificar, es cualificar inicialmente desde el padre de familia, cuando realizamos las escuelas para padres, sí, que está implementado tanto en instituciones para la primera infancia y en los colegios, ¿sí? Se trabaja lo que son escuelas de padres de familia. Entonces esa es la cualificación, o sea, como capacitar a los padres, capacitar a los agentes educativos, capacitar al personal que se encarga de proteger o de estar ahí al cuidado de los niños, ¿no? Entonces, miren que esta es como esa protección, ¿sí? Que se trata de, al capacitar pues a los niños, ya van a ver ese conocimiento para brindarles, ¿sí? Y garantizarles la atención integral. Miren que aquí nos habla nuevamente de la parte holística, o sea, recordar que el niño es un todo y pues como garantizar los espacios desde casa, ¿sí? Donde ellos puedan, por ejemplo, tener esos espacios como para leer, para jugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a haber esa preparación por parte de los padres y de los cuidadores, ¿no? Aquí, para no demorarnos tanto, porque tenemos que mirar el otro documento, es esa parte teórica, ¿sí? Donde todos los países en Latinoamérica buscan, ¿no? Como ese mismo sentir, ¿no? Y como la cooperación para promover y lo que se trata en sí es de garantizar los derechos fundamentales de los niños, ¿no? Y velar que se cumplan y se apliquen estas políticas, ¿no? Este es como el resumen de esta partecita para que no... Entonces ustedes van a tener en cuenta estas páginas y si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud, pues con mucho gusto la podemos despejar, ¿sí? En nuestro encuentro de citas. ¿Listo? Aquí nos habla del ejercicio de la participación ciudadana, ¿no? Lo que yo les decía, las normas y políticas, ¿sí? Para que se cumpla la estrategia. Y pues también nos habla de una metodología, ¿no? O sea, la forma como se va a implementar y saber el grupo poblacional, en el caso que nosotros trabajamos con ustedes, son las comunidades indígenas y la población afro del departamento de Nariño. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que como mirar el cumplimiento de la política. ¿Listo? Cerremos esta página y vamos a mirar. Este es el CIPI en América Latina. Es el documento, este documento que es difícil para descargarlo, pero pues afortunadamente ya lo tienen más fácilmente, ya tienen acceso para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es el sistema de información, o sea, la cuestión como estadística de cómo se manejan las políticas y las estrategias en los países latinoamericanos, ¿no? Sistema de información sobre los derechos del niño en la primera infancia en los países de América Latina. Entonces tenemos el marco teórico y metodológico, nos pide la rúbrica que tengamos en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Como los marcos referenciales. Miren, este es un libro digital, ¿no?
Este toca leer desde qué página, desde la 91, creo que es, a ver, Sistema de Información. Entonces vamos a dar paso, espérenme un momentico. Allá. La explicación del paso a paso está en las diapositivas, no se olviden, ¿no? Aquí tenemos, miren, los libros que les estoy presentando son los que tenemos estos enlaces azules que están mirando en pantalla. El que terminamos de leer va de la página 18 a la 21, ese documento. Y el CIPI, que es este otro enlace, la lectura que nos recomienda es de la 91 a la 96. Dice, el objetivo es lo anterior para identificar las dimensiones del modelo sobre el derecho a medidas especiales de protección y reparación para grupos. Realizar el análisis e ir pensando en un plan de acción que sirva para solucionar la situación en cuestión. O sea, en este espacio es mirar qué derechos se vulneran dentro de sus contextos, ¿no? Pero tenemos que tener como referencia, recuerden, miren, acá arriba usted le coloca el número y se le da Enter, entonces nos manda el documento. Miren, aquí estamos mirando ya lo de la vulneración de derechos. A ver. Para que miren más grandecito. Entonces, perdón. Entonces miramos que los niños son sometidos a explotación económica, dice, reúne el relevamiento de legislación que prohíbe el trabajo infantil, fuera o dentro de la familia, tanto en entornos rurales como urbanos, así como la utilización de los niños para la mendicidad. Acá en la ciudad se mira demasiado eso, ¿no? Que los niños son utilizados para mendigar y eso es un tipo de explotación infantil. Incluye el relevamiento de la legislación que implementa controles y sanciones por incumplimiento de tal prohibición y políticas que promuevan la erradicación de toda forma de trabajo infantil. También se incluye información, estadística que permite cuantificar, o sea, cuántos hay y cómo impacta, ¿no?, este fenómeno de trabajo infantil entre las niñas y los niños pequeños. Entonces, aquí este es como el marco de la explicación, y acá tenemos en el cuadro 8 un resumen de las dimensiones en que se clasifica la información revelada según la estadística, ¿no? Así pueden ver, sí, ¿no? Entonces, miren, como explicación. Entonces, aquí tenemos las dimensiones, o sea, no son las dimensiones del desarrollo, los chicos no se vayan a confundir, sino la dimensión es la magnitud en que se vulneran los derechos, ¿sí? Dice, los niños sometidos a abuso, maltrato o trato negligente y explotación sexual. Aquí están los artículos de la Comisión de Derechos del Niño, a los que remite. Aquí tenemos unos artículos. Si nosotros leemos esos artículos, nos lleva a la Comisión de los Derechos del Niño y miramos que dice unidades de análisis, los niños y sus familias, las medidas legislativas, es lo que nos preguntaba Andrés Rosero, ¿sí? O sea, ¿cuál es el accionar? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el ICBF, la Fiscalía, la Comisaría de Familia, ¿no? Me imagino que en sus entornos, en sus contextos, hay sobre todo la Comisaría de Familia, ¿no? Comisaría de Familia, ICBF, el CAI, ¿no? Centros de protección para menores también hay, ¿no?
Y en este caso, por ejemplo, en nuestro país, tenemos el accionar cuando se vulneran estos derechos. Por ejemplo, los niños son llevados a los hogares sustitutos, ¿sí? Mientras se les da la protección, se les brinda la protección y mientras se hace la investigación previa, ¿no? Por abandono, por explotación o por descuido, ¿no? En nuestra ciudad se dio mucho eso, sobre todo en diciembre, que fueron donde hubo muchos casos de niños quemados por pólvora, ¿no? Entonces los niños se les quita la custodia a los padres temporalmente mientras es investigada, y cuando hablamos de lo que nos decía Andrés, las medidas legislativas son como esas medidas que se buscan para mirar, ¿no? O instaurar una demanda a los padres, o si los padres pues no, ¿qué les digo? No están en la capacidad de proteger a los niños, entonces ya actúan según la ruta de atención integral, ¿no? Hay una ruta de atención integral de salud, otra de nutrición y otra, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Y la otra es cuando ya es a la parte de la fiscalía, sí, ya donde se toman medidas judiciales, ¿no? Y accionan pues hacia los padres. Entonces, aquí hay otra vulneración, chicos. Niños víctimas de venta o trata o secuestro, dice, ¿no? Yo creo que dentro de los territorios, pues, de comunidades indígenas y las comunidades afro, de nuestro departamento, esto es donde más se vulneran los derechos, ¿no? Porque los niños son víctimas, ¿no? Son esos actores o protagonistas de esta guerra, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Entonces, miren que si nosotros hablamos de maltrato, no es solo maltrato físico, sino maltrato psicológico, ¿no? Entonces, cuando miran que agreden a los padres, cuando miran que de pronto pues matan a algún familiar, porque pues como lo hacen delante de los niños, entonces ellos ya son víctimas, ¿no? Entonces, todo esto, chicos, tienen que mirar y en su análisis de que hagan ustedes de casos, mirar si estas situaciones cotidianas se presentan en sus entornos, ¿no? Para esto es que les hago la lectura, para que ustedes tomen como referencia también, ¿no? Porque eso es lo que nos requiere la guía. Dice, niños refugiados y o afectados por conflictos armados. Entonces, más que nadie conocen la situación. Dice, los niños y sus familias, medidas legislativas, medidas estatales enmarcadas en planes, programas y proyectos, recursos presupuestarios. Aquí, por ejemplo, cuando a veces hay la institución, ¿sí? Que de pronto X alcalde o la entidad creó, por ejemplo, construyó poniendo un CDI o un centro de atención integral para los niños, pero está el espacio físico, pero no está funcionando. Entonces, eso es un tipo de vulneración y la destinación del presupuesto no fue que es utilizada de una manera correcta. Entonces, ahí también le están vulnerando los derechos a los niños, ¿no? Porque miren que se crean estos espacios de protección para que los niños tengan su acceso a la educación inicial. Entonces, todo eso, si no se cumple dentro de sus poblaciones, de su contexto, ustedes tienen que ir tomando nota y analizando los casos, ¿no? En el cuadro 8 dice, dimensión del módulo sobre el derecho a medidas especiales de protección y reparación para grupos vulnerados. Cuando hablamos de la vulneración y reparación, aquí en nuestro país estamos trabajando lo que son las rutas de atención integral, lo de las RIAs, porque cuando ya pasan por el proceso de ICBF, Fiscalía, ahí ya viene el qué hacer y cómo proteger o garantizar. Entonces, a los niños los remiten al psicólogo, hay el apoyo de trabajo social, ¿sí? Ahí empiezan a trabajar la parte intersectorial
¿sí? Para ayudar al niño y a la familia. Y esta parte también que hay que tener en cuenta es acerca de la disponibilidad y la accesibilidad. Aquí nos habla de la accesibilidad de la información, ¿no? Nos habla del sistema, el sistema informativo de CIPI en Latinoamérica. Pero dentro de los contextos podemos hablar de la disponibilidad, es decir, qué centros de desarrollo contamos, si hay CDIs, hogares comunitarios, si hay, ¿cómo se llaman? Las UPAs o centros de desarrollo integral. O sea, si hay la disponibilidad y qué acceso ¿qué les digo? Se les da a los niños, ¿no? O sea, si no hay mucha discriminación o si es muy difícil entrar, porque a veces coloca muchas barreras, ¿no? Que tiene que tener CISBEN, que tiene que tener, bueno, muchos requisitos que impiden que los niños tengan el acceso a la educación inicial, ¿no? Eso dentro de sus contextos para que lo tengan en cuenta, ¿no? Una cosa es la disponibilidad, o sea, qué hay que tenemos dentro de nuestros territorios, ¿sí? Para garantizar los derechos de los niños, pero el acceso, también en esta parte cuando hablamos de la vulneración, es, por ejemplo, hay supongamos una situación, hay un niño maltratado, entonces yo me acerco a un CAI, voy e informo de la situación, pero llego al CAI y el CAI está vacío, no encuentro al policía, ¿sí? O pues no me atienden de una forma correcta, entonces ahí yo no tengo acceso a velar pues esa protección de derechos, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que mirar qué tenemos disponible y cómo podemos acceder, si tenemos facilidad o si no la tenemos, ¿no? Entonces, esta es una parte del análisis dentro de lo que nos pide la rúbrica, ¿no? Listo, chicos. Pues aquí es como el resumen de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Que son las acciones que se utilizan. Entonces, voy a dejar de compartir esta parte. Y vamos a retomar aquí lo de la guía, que es la parte individual. Miren que aquí dice describir una situación cotidiana e identificada en su comunidad étnica en donde se vulnere algunos derechos de los niños y de las niñas. Entonces, si miran como la conexión que quiero, porfa, que tengan en cuenta las lecturas. Recuerden que arriba hay unos enlaces para que ustedes miren cómo se maneja la política de atención integral en Colombia. Son como los que más nos facilita el Ministerio de Educación. Entonces, porfa, para que ustedes tengan muy en cuenta, en este momento les voy a enviar y compartir este recurso, ¿no? Las diapositivas. Reconocer los componentes, dice, chicos, de la integralidad en las políticas dirigidas a la primera infancia en la variable multidimensional. E identificar cuáles grupos de derechos se vulneran de acuerdo con la situación de su comunidad. Es decir, exponer, ¿no? Exponer los casos en los que ustedes crean que se les vulnera los derechos a los niños y ir escribiendo la situación, ¿listo? Eso de forma individual. Entonces, de forma individual, paso número 1, realizar las lecturas y describir una situación cotidiana cada integrante del grupo. Eso es el trabajo individual. Como trabajo colaborativo, trabajo grupal, sería elaborar el documento grupal final, que contiene la portada, puntualizar las 5 situaciones, si son 5 integrantes, si son 3 integrantes, pues 3 situaciones, ¿no? Puntualizar, perdón, la situación que escogió el grupo colaborativo, o sea, dentro de esas 5 situaciones o las situaciones que hayan determinado el grupo, resaltar o relevar la situación que más en común acuerdo ustedes la tomen como referencia, como ejemplo, y van a trabajar pues esa situación, ¿no? Entonces darle paso a trabajar esa situación. Aquí tenemos una justificación. Dentro de la justificación es cómo van a hacer ¿qué es? El por qué tomaron ese caso, ¿no?
la justificación, o sea, del por qué y para qué tomaron ese caso y cómo ustedes cómo van a desarrollar la situación que ustedes nos están comentando. Otro paso dice relacionar la situación seleccionada con el material académico y presentar el análisis. Para eso se da paso a las lecturas, ¿no, chicos? Ponerle nombre al plan de acción. Eso es bien importante. ¿Qué es un plan de acción? El plan de acción indica lo que ustedes puedan realizar a favor, ¿sí? De su entorno. O sea, este problema, cómo ustedes lo pueden solucionar dentro de su comunidad, ¿sí? Y cómo ustedes pueden aportar para que esta situación se mejore, ¿no? Aquí nos habla de un objetivo general. Cuando hablamos del objetivo general, eso parte de una situación que ustedes quieran resolver. Entonces, siempre se coloca un verbo, o si quieren, yo les remito esa información al grupo o al correo, ¿sí? O el día del CIPAS, pues podemos hacer algunos ejemplos para que los tomemos como referencia, para no profundizar mucho, pero eso es lo que nos pide, ¿no? Realizar el objetivo general y 2 objetivos específicos. Los 2 objetivos específicos son los cuales que nos van a poder o nos van a permitir desarrollar y alcanzar el objetivo general, ¿no? En pro de solucionar su situación en cuestión, dice. O sea, el caso que ustedes van a exponer, ¿no? Cómo van a plantear su objetivo para alcanzar la posible solución, ¿no? Y realizar las conclusiones, que cómo les sirvió o para qué les sirvió su trabajo, cómo desarrollaron su trabajo en grupo, ¿sí? Y qué les permitió conocer o qué aprendieron. Y no se olviden de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, las recomendaciones, todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Otra recomendación, comprender el propósito de la misma y para ello se sugiere leer con detenimiento la guía de actividades y aprovechar todas las estrategias de acompañamiento ofrecidas en el curso, como la asesoría por parte de los tutores. Ustedes saben que cuentan con ese acompañamiento, ¿sí? Claro que está, que por favor tener muy en cuenta los horarios de atención, ¿no? Yo les compartí a los grupos mis horarios por correo también, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el último paso es para recibir la realimentación previa y la entrega final. Pueden utilizar ustedes los diferentes medios que tengan. De pronto Skype, correo electrónico institucional, los encuentros CIPAS o el que es. Recuerden que si lo hacen en grupo, por favor, si les doy la recomendación que dentro de su grupo coloquen un líder, ¿sí? En el que el líder sea el que se comunique conmigo, pues para que estemos interactuando, respondiendo las preguntas o dudas que tengan. Entonces, para comunicarme con una persona y esa persona va a ser la encargada de entregar el producto final, el trabajo que es un Word. El Word debe contener todos los aspectos que están acá en la guía, ¿no? Esa es la presentación, chicos. Profesora Nuri, están levantando la mano algunos estudiantes desde hace un rato. Ah, ya. Es que como estaba con la presentación no tenía visibilidad. Gracias. A ver, Yasmín. Yasmín. Buenos días, profe. Buenos días, Yasmín. Dime. Pues, yo estaba desde rato levantando la mano cuando se estaba explicando sobre cómo activar una ruta cuando se vulnera un derecho, ¿no? Entonces, mi pregunta era, un ejemplo, ¿no? O sea, ya se activa la ruta, dependiendo del caso, ¿no? Se va a comisaría de familia, muchas veces al ICBF, pero suele suceder de que ya se activa la ruta, está el proceso, pero ese proceso se demora, ¿no? En, como decir, en seguir el caso y cuál es la definición del caso, ¿no? Porque yo tengo conocimiento de que eso se ha hecho y muchas veces se quedan, duran por tiempo largo y no se da una respuesta, ¿no? Entonces, ahí en esos casos, ¿qué sería, profe? Porque muchas veces
se hace la indagación, o el padre o la madre quien haya reportado de pronto en los CDIs cuando están los niños, el apoyo psicosocial hace esa remisión del caso, pero queda hasta ahí, no hay una respuesta muchas veces rápida, y suele suceder de que por eso que no la dan, con ese niño puede pasar otra cosa y en veces ya es demasiado tarde. No sé qué se haría hasta ahí. Ya. Bueno, Yasmín, pues en mi experiencia, ¿no? Que le puedo decir, pues yo personalmente llevaba algunas situaciones a la comisaría de familia, ¿no? Lo que usted dice, pues sí es verdad, y me imagino que en sus sectores debe ser aún más complicado, ¿no? Entonces, cuando uno actúa la ruta, por eso miren que es importante cuando nosotros tenemos conocimiento, nos empoderamos, ¿no? De tomar acciones. Entonces, usted al conocer los derechos fundamentales que tienen los niños, ahí es donde usted puede exigir. Muchas veces estos procesos se quedan quietos, es porque las entidades territoriales no contratan al personal, ¿qué les digo? El personal suficiente, ¿sí? O sea, no hay el recurso humano para solucionar cada caso. Entonces, por eso es que a veces se demoran en resolver diferente situación, porque no hay el personal disponible. Por eso, cuando hay el caso, por ejemplo, de maltrato, o cuando hay el caso de ¿qué es? De abuso sexual, lo primero que se debe hacer, el accionar la ruta, es asistir al centro de salud, ¿sí? Y ahí ellos se encargan, ellos ya llaman más rápido a la fiscalía, bueno, y hacen todo el proceso. Ese es el primer accionar, ¿sí? Asistir al centro de salud o al hospital para que se active la ruta. Entonces, es bueno que ustedes compartan las informaciones. Miren que se trabaja mucho lo que es escuela de padres de familia, y ahí a ellos se les debe de compartir, ¿no? La ruta de atención integral, los derechos de los niños, ¿no? La prevención y promoción prevención del maltrato, ¿no? Eso es la prevención del maltrato. Pero la promoción de buenas prácticas afectivas, ¿no? De la paternidad, de la maternidad responsable. O sea, todo eso es lo que tenemos que hacer. Pero pues de ahí que es muy difícil, sí, esto nos dice la política que está escrita, pero según la RIA, las acciones integrales de atención se demoran. A veces es verdad, se demoran, pero hay unos casos, por ejemplo, sobre todo en los niños de maltrato o de abuso sexual, estas sí son como más rápidas, ¿no? En cuanto a lo que es la de cuotas de alimentarias, esos son procesos muy largos, la verdad. A veces hay experiencias que los padres dicen que mejor les va por ICBF, otros que por fiscalía. Entonces, ese es el problema, ¿sí? Que tenemos a veces mucha política en el papel, pero no, en la ejecución ya es difícil porque no hay los recursos necesarios para que se puedan accionar. Eso le podría decir Yasmín, ¿sí? Bueno, profe, y también para concluir, lo que usted nos estaba explicando ahorita, lo de la actividad, en lo que usted nos dice en la justificación y del trabajo que debemos hacerlo grupal, yo entendí de que ahí de nosotros vamos a buscar y en el otro tema que nos dijo usted anterior, que también está, es puntualizar, ahí es donde nosotros vamos, qué acciones vamos a realizar o cómo lo vamos a solucionar, es el caso, ¿no? ¿Verdad? ¿O estoy mal? El primer paso es la contextualización, ¿no? Es decir, los casos. Si lo hacen en 3 estudiantes, pues 3 casos. Si lo hacen máximo de 5 estudiantes, son 5 casos. Y de estos, ustedes determinan y colocan el desarrollo de un caso. Pero solamente, como decir, el diseño del plan de acción, ¿no? Lo que pasa es que la estrategia de aprendizaje de este curso es basado en la aplicación, ¿no? Basado en problemas, en la solución de los problemas que se puedan presentar.
Entonces, ya hicimos el paso 1, que es el análisis, que era pues mirar los videos y todo, pero pues esa era una situación como decir que se vive, sí, pero era algo irreal que ustedes no lo estaban teniendo dentro de ¿qué les digo? De su trabajo inicial, sino era un trabajo como de análisis nomás, ¿no? Y en el paso 2 ya nos dice la contextualización, ahí es el estudio de los casos, pero en el tercer paso es el diseño, el plan de acción. Entonces acá en el segundo paso, perdón, que vamos a hacer, es determinar los análisis, colocarle el título. Eso ya les voy a explicar, pues, lo de los objetivos generales, objetivos específicos. En el encuentro CIPAS, pues, para que ustedes tengan como mejor claridad, porque si no se me van a confundir de pronto en este momento. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos. Gracias, profesora. Bueno. En este momento, pues chicos, tienen un receso de 15 minutos hasta las 10. Por eso es que no quiero... Ya se pasó el descanso, pues, o sea, pasamos de la hora porque van a ser las 10 de la mañana. Tenemos que hacer un manejo de ese tiempo, ¿no? Por favor, para que los estudiantes puedan igual estar hasta la 1:30 que vamos a la jornada. Entonces, por favor, para que hagamos un manejo de ese tiempo. Entonces, pues sí, para darles el descanso, el receso, pues vamos a tomar unos 10 minutos de la profesora Natalia, pues, y se va a extender un poquito más, pues, la jornada, ¿no? Entonces, pero yo creo que pues, una estudiante levantó la palabra para que le dé. No miro, profe. Ana. No. Bueno, chicos, entonces les agradezco su atención. Mil disculpas pues por haberme a la profe Natalia robado su tiempo, su espacio. Cualquier duda, porfa, ahorita nos comunicamos en horas de la tarde, si gustan ustedes, cualquier inquietud, o ya miramos el lunes, ¿sí? Para realizar el encuentro CIPAS, para darles respuesta a sus inquietudes. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho su atención, su tiempo, su disponibilidad, perdón. Muchas gracias a Julia Alexandra por haberme ayudado con la lectura.